nos vamos a Bélgica, ¿no, David? Hombre, toca. Nos vamos a Bélgica y ya habíamos anunciado que empiezan, ¿no?, las clásicas de primavera. La primera, el sábado, Laumler Nieuwsblad, que arranca las clásicas de primavera, se disputa la edición 78 de la carrera y que es, permitidmelo decir así, para muchos el arranque de la temporada. ¿Vale? Es el momento en que dice, ahora viene lo de verdad. Hemos disfrutado mucho de la Vuelta a Andalucía, de todo esto y tal. Y también es un poco injusto decirlo así tal cual, porque sí. Pero que bueno, que cuando llegan estas clásicas también es un momento que mucha gente dice, ¡guau! Ya llega el momento, ¿no? En estos últimos años la Gen Nieuwsblad ya nos considera una clásica de preparación, por eso muchos siguen insistiendo de que nadie ha ganado esa clásica y luego ha sido capaz de hacer el doblete con Tour de Flandes. Es un hito que sigue ahí en mente de mucha gente, ya que por recorrido y por historia es uno de los objetivos marcados por muchos durante la temporada. O sea, es una carrera que la UNLAD sigue siendo importante para quien la gana, ¿no? Es una carrera importante. El recorrido que vamos a tener, pues sin muchos cambios respecto al 2022, saldrá de Gante, recorrer 207,3 kilómetros. Novedades más significativas es el retorno del tramo de Langemunte o la inclusión del Molenberg, que el año pasado no se pudo subir por obras en la carretera. Y después el tercer paso por el Lever, que vendrán el Berendries, el Berenberg-Bosemhol, para finalizar con la dupla del Kappelmul y el Bosberg, ¿no?, que son los grandes atrayentes finales, que ahí quedarán 12 kilómetros para meta Aninov, que es donde se puede el punto detonante de la carrera, ¿no? La llegada de Aninov ha cambiado de ubicación, será en el Sabezetland, con un final más ancho y una ligera subida. Y al final, pues ahí vamos a tener esos 12 muros a superar, 8 tramos también adoquinados, al final una combinación bonita. Donde, bueno, yo me atrevo a decirte, vamos a jugar, si te parece bien, David, a intentar dar con esos puntos clave que podrían ser de la carrera, que es un juego, que al final, evidentemente, lo que vamos a decir aquí, pues pueden pasar mil cosas, cada año es un mundo y pueden tal, ¿no? Pero yo me atrevo a decir que hay algunos puntos clave y también bastante emblemáticos de esta carrera, que, por ejemplo, voy a empezar por el más lejano, que es el Pas de Strat. El Pas de Strat, al final, no deja de ser un adoquín, ¿no? Un adoquín que tiene unos 2,4 kilómetros, es de los más emblemáticos, está a 82 kilómetros de carrera, pero bueno, es un punto de esos en que vamos a ver cómo está la situación de carrera, si alguien se atreve a irse para adelante, si hay la fuga formada, si eso hace que esa fuga sea recortada de golpe porrazo. Son momentos de esos en que en ese momento hay una fuga que lleva 10 minutos o una porrada así, porque a veces esas cosas pasan y de golpe porrazo esa fuga de golpe porrazo ya no tiene tantos minutos. Se padestra de momento ya pega un arreón, ¿no? No tiene por qué ser un arreón entre favoritos, pero sí que hay un recorte considerable respecto a una fuga, eso puede pasar. Y luego, Perdona, para que vean la importancia del Pas de Strat. En 2020 Van Aert ataca en Pas de Strat. Es decir, que ya empieza a hacer la selección en Pas de Strat, en 2020. Claro, en este caso, no sé cómo estaba en 2020, pero estamos hablando, más o menos es parecido, ya te digo, pero unos 82 kilómetros este año. Sí, eran 80 y pico. Sí. Se puede crear perfectamente una selección de favoritos en ese punto, ¿no? Ahí pasó, ya te lo digo. Ahí depende de cada carrera, en cada momento, ya sabéis cómo son estos locos, los romanos. Así que tal. Y luego, yo creo que una de las más emblemáticas es el Molenberg, ¿no? El Molenberg, que al final no deja de ser una cota de 500 metros, con 6,7%, con máximas del 10,9%. Y ahí ya es distancia de esas que dices, me empiezan a sonar, 42 kilómetros de meta, ¿no? Es uno de esos momentos que ahí también se podría crear esa selección de favoritos. Ese momento en que se trunca todo y se dice, hasta aquí la fuga, vamos a ir a por ella y que puedan lanzarse cohetes, ¿no? O sea, una primera, vamos a decirlo de otra forma, que ese pelotón grueso, de golpe porrazo, se queda con 30 o 40 tíos máximo. Y puede ser uno de esos momentos detonantes, ¿no? Porque el Molenberg es uno de esas cotas que suenan, ¿no? Que suelen ser importantes. Y a partir de ahí yo
entraría ya en una fase que la incluyo un poco dentro de una triple posibilidad, que es el primero de los escenarios peligrosos, por decirlo de alguna forma. Es la combinación del Everg, que será 1000 metros al 4,4% con 10,1% de máximas. Es un tramo de pavé. Bueno, perdón, ahí el tema es que eso es una cota que viene seguida de un tramo de pavé, que es el Hakoek, y eso está a unos 36 kilómetros de meta. Claro, es un punto donde ahí podríamos decir que es peligroso porque vienes de un tramo de pavé de 1,7 kilómetros y lo enlazas con una cota, ¿no? Y es un momento de esos que dices, bastante a trotín tienes con el tema del adoquín, que además luego te viene una cota para encima, ¿no? Es una forma, un punto de esos que podría ser marcado para dar dificultad ahí, ¿no? Pero luego te viene el Berendries. Y el Berendries para mí también es una de esas cotas que suelen sonar, es uno de esos puntos que suele hacer daño, porque es una cota que es bastante dura, 900 metros, 7,3% de media. Hay unas máximas del 13. Estamos hablando de unos 20 y pico kilómetros largos a meta, pero claro, ya es una distancia de esas que estos chavales que últimamente se dedican a hacer auténticas barbaridades ya empiezan a estar dentro de su radar, ¿no? Y ahí, en función de cómo esté la fuga y si la fuga ya ha sido absorbida o no ha sido absorbida, es un momento donde ya los favoritos tienen que empezar a marcarse y a probar qué pasa, ¿no? Y podría ser un punto de bastante selección en Berendries. Y luego, si lo combinas, que justo seguido del Berendries viene el Elbenberg Bosenhol, que son 1,3 kilómetros al 4,9% con máximas del 9,8%. Ahí yo le digo que es un sitio que también, seguido del Berendries, es casi formato tobogán, ¿sabes? Subes de ahí, bajas, te encuentras al otro, ya vas con la inercia y es un punto en el que si en el Berendries ha habido guerra, pues puede ser casi el tobogán detonante de esa guerra, ¿no? Lo veo un poco esa posibilidad. Y luego ya entramos en la parte decisiva. Al final, lo que pueda pasar, si no ha pasado o si ya ha pasado, se va a decidir o en el Kappelmoor o sobre todo en el Bosberg, ¿no? Porque el Kappelmoor muchas veces se lleva la fama, porque al final es el más emblemático, ¿no? 19 kilómetros de meta con la subida al Kappelmoor y tal. Ahí es evidente que hemos visto grandes ataques en grandes carreras, pero claro, ahí la combinación Kappelmoor-Bosberg, que al final el Bosberg es la última oportunidad de que se queden los favoritos para la carrera al final, y ahí hemos visto pues la selección de los dos grandes favoritos para una carrera, 13 kilómetros de meta, y es el punto clave, ¿no? El Moor-Bosberg, que es donde se deciden muchas cosas muchas veces. Estuve mirando los últimos 5 años de esta carrera, es decir, recordando esos momentos de ruptura, y me pareció súper curioso una cosa que muchas veces no tenemos en cuenta, y que son justamente esos 12 kilómetros que hay desde el Bosberg hasta el final de la carrera. Porque en 2018 Valgren está en el grupito que se selecciona en el Kappelmoor y ataca 2,1 kilómetros y se va en solitario y gana la carrera. El año siguiente, la carrera también se rompe en el Molenberg. Se selecciona en el Kappelmoor y el ataque de Stibar para ganar es a 2,5 kilómetros. Es decir, cuidado con eso. Es decir, son momentos también importantes, ¿no? La gente ya va un poco tostada, esta gente tiene mucho motor, aprovechan y no salen. En 2020, lo que hemos dicho, el ataque fue en Padestrat, se hace una buena selección en el Valkenberg, pero la carrera se decide en el Kappelmoor. En 2021 fue un año rarísimo, porque sí que hay muchos palos en el Molenberg, hay ataques en el Berendries, pero resulta que llegan al Kappelmoor todos juntitos y llegan más de 50 tíos a jugárselo al sprint, que esto es rarísimo. Y lo gana David Valerín. Ahí recuerdo ese año que parecía que nadie quería ganar. Sí. Parecía. Sí, como un marcaje mucho entre todos y al final no hubo una gran carrera a nivel espectáculo. Exacto. Y el año pasado, pues, la selección se hizo en el Berendries y Van Aert lo que hace es rematar en el Bosberg para escaparse. Eso sería un poco los últimos 5 años. Sí.
Yo por darte un poco el ejemplo de lo que ponías, ¿no? De esos ataques una vez superado el Bosberg y tal, y a 2,1 kilómetros o a 2,5 kilómetros que has puesto los dos ejemplos, ¿no? De 2018 y 2019. Fíjate qué dos lo hacen. Lo hace Michael Bargrim y lo hace Zdeněk Stybar. Y seguramente los compañeros que tenían ahí no debían ser... O sea, me la jugaría sin saber los compañeros que tenían de que al final esos dos tíos decidieron hacer eso porque sabían que si llegaban al sprint no tenían grandes posibilidades. Yeah. O sea, que seguramente esos ataques fueron forzados porque al final, una vez superado el Rosberg, se quedaron con un grupito que al final, ojito, ¿no? Y tuvieron que jugar su baza de atacar porque al final... si no del Bosberg a meta haces lo que han hecho muchos, ¿no? En algunas carreras, ¿no? Que al final es decir, vale, no, esto nos lo vamos a jugar al final al sprint y pues que gane el mejor, ¿no? Es que los compañeros de viaje que tenían Stewart eran Dylan Teuns, que ahí poco tenía que hacer, y Tim Willems y Greg Van Avermaet. Esos eran los compañeros de viaje con Lutsenko. Por tanto, lo tenía peludo. Lo tenía peludo. Era, sí. Y Valgrind, ya que lo estamos mirando, ya que estamos aquí entre... Bueno, Valgrind sí que eran un grupo, ¿eh? Valgrind... Eran muchos. Claro. Valgrind eran 56 tíos, es decir, que ahí Valgrind sí que los pilló a todos en bragas. Los pilló en bragas y se fue y se la jugó él. Sí. Al final es que es eso. Al final, porque si al final, fíjate, cuando hay ejemplos del Tour de Flandes, Pogačar y Van der Poel, una vez superado la última cota, se la van a jugar al sprint y llevan y hacen varios kilómetros ahí. Van der Poel y Van Aert también se la juegan al sprint y hacen varios kilómetros ahí. Al final es un poco eso. Cuando tú te ves en posibilidades, pues tú ya después de todo el arreón pasas para el sprint para decidirte, ¿no? Si no lo esperas, si en esa zona de llano atacas, es porque ves pocas posibilidades de ganar al sprint, ¿no? Con los compañeros que llevas. Al final es eso. Es un poco ahí, ¿no? O sea, que la clave es saber con quién sales del Bosberg, ¿no? Con qué compañero sales y qué posibilidades tienes, ¿no? O sea, que es un poco la clave. Y luego, a ver,